El rostro de Adrián se tiñó de un rojo intenso mientras golpeaba el informe de crédito sobre la mesa de la sala de descanso. El café se derramó de su taza, manchando los papeles esparcidos, extractos bancarios que había sacado del bolsillo de mi chaqueta, impresiones que contaban una historia que él nunca quiso que yo leyera. ¿De dónde coño has sacado esto? Su voz se quebró, como la de un adolescente pillado robando. Mantuve un tono de voz nivelado, la misma calma con la que había aprendido a hablar a los contratistas en pánico cuando los cimientos de una obra empezaban a ceder. El banco llamó a mi casa por error. Algo sobre un aviso de pago atrasado para la dirección de El Ara. Toqué el extracto con un dedo. 50.000 euros, Adrián. En deudas de juego, garantizadas con la casa de mi hija. Se acercó, lo suficiente como para oler su colonia mezclada con un sudor nervioso. Las luces fluorescentes del techo zumbaban como avispas furiosas. Esto no es asunto tuyo, viejo. Que no es asunto mío. Esparcí los papeles sobre la superficie arañada de la mesa. Mi hija está a punto de perder su casa porque tú no puedes mantenerte alejado de las páginas de póker online, y no es asunto mío. El costoso reloj de Adrián reflejó la luz cruda cuando apartó los documentos de un manotazo. Los papeles volaron hasta el suelo de linóleo como hojas moribundas. Mantente al margen de mis asuntos, Julián. Yo me encargo de lo mío. ¿Tus asuntos? Me agaché y recogí cada hoja con el mismo cuidado metódico que una vez usé para organizar los planos de un edificio. Estas líneas de crédito están vinculadas a la casa de El Ara. La casa que ella cree que está a salvo. La casa que no sabe que has estado usando como aval. Ella lo sabe, dijo, pero su voz vaciló. Ah, ¿sí? Me enderecé, sosteniéndole la mirada. ¿Sabe lo de la segunda hipoteca? ¿La línea de crédito sobre el valor de la vivienda? ¿El préstamo contra su plan de pensiones? Adrián se giró, mirando la máquina de vending que zumbaba en una esquina, con los hombros tensos bajo su camisa planchada. Lo estoy solucionando. Pidiendo más dinero. Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla que había hecho de su última solicitud de crédito. Esta es de 30.000. Contra la misma casa. Se dio la vuelta bruscamente e intentó arrebatarme el teléfono. Lo retiré, pero no antes de ver un destello en su rostro. No era solo ira, era miedo. Miedo real. No lo entiendes, dijo, pero la lucha se desvanecía de su voz. Tenía un sistema. Estaba funcionando. Tu sistema está a punto de costarle a mi hija su hogar. ¿Tu hija? Adrián soltó una risa, pero sonó hueca en la pequeña habitación. Es mi mujer, Julián. Lo ha sido durante 3 años, ya va siendo hora de que lo asimiles. Guardé el teléfono en mi chaqueta. A nuestro alrededor, la sala de descanso parecía encogerse. Un bocadillo de jamón abandonado sobre la encimera se resecaba por los bordes. Yo construí el valor de esa casa, dije en voz baja. 30 años de turnos extra. 30 años eligiendo pagar la hipoteca en lugar de comprar ropa nueva, en lugar de vacaciones, en lugar de todo lo demás. Y tú te lo estás jugando. Yo no te pedí ayuda entonces, y no la necesito ahora. Adrián agarró su taza de café, con los nudillos blancos contra la cerámica. Mantente al margen. ¿O qué? Dejó la taza con tanta fuerza que se agrietó. El café se extendió por la mesa hacia mis papeles recuperados. Solo mantente al margen. Doblé los documentos húmedos y los guardé de nuevo. Adrián se quedó allí, respirando con dificultad, como si acabara de correr 1 kilómetro. La máquina de vending se apagó, dejándonos en un silencio repentino. Estoy intentando ayudar, dije. No quiero tu ayuda. Asentí y me dirigí a la puerta. A mis espaldas, Adrián gritó algo sobre meterme en mis propios asuntos, sobre cuál era mi lugar. Pero yo ya estaba pensando en el siguiente paso, ya estaba planeando. El Ara escucharía. Tenía que hacerlo. Mis pasos resonaron en el pasillo vacío mientras miraba mi reloj. Las 3:30. El Ara llegaría pronto de su turno, y Adrián no volvería hasta después de las 6. Tiempo de sobra para una conversación que podría salvar su casa. El motor de mi coche crujía mientras se enfriaba en la entrada de la casa de El Ara. A través de la ventana del salón, podía ver el resplandor azul de esa televisión descomunal que Adrián había comprado el mes pasado, una que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Me senté un momento,
organizando mis pensamientos como antes organizaba los cronogramas de construcción. Paso 1. Mostrarle los documentos. Paso 2. Explicarle el peligro. Paso 3. Ayudarla a encontrar una solución. Elara abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Con el teléfono pegado a la oreja. Mamá, te tengo que llamar luego. Papá está aquí. Colgó y me dedicó esa sonrisa cautelosa que usaba desde su boda. ¡Qué sorpresa! Tenemos que hablar. Su sonrisa vaciló. Se hizo a un lado y señaló hacia el salón, donde la zona de videojuegos de Adrián dominaba una esquina. Mandos y latas de bebida energética esparcidos por la mesa de centro. La casa olía a velas caras y a algo más. Estrés, tal vez. El tipo de tensión que se impregna en las paredes cuando la gente discute por dinero. ¿Un café?, preguntó, dirigiéndose ya a la cocina. Esto es serio, Elara. Se detuvo en la entrada de la cocina, con la mano en el marco de la puerta. Vale, pero voy a hacer café de todos modos. Mis manos necesitan algo que hacer cuando papá suena así. La seguí a la cocina. Vi la pila de facturas escondida detrás de la tostadora, la forma en que evitaba mirarlas mientras se ocupaba de la cafetera. Las fotos de su boda cubrían la nevera, con Adrián destacando en cada una, con el brazo sobre sus hombros como si fuera de su propiedad. He descubierto las deudas de juego, dije. La cuchara del café cayó con estrépito sobre la encimera. ¿Qué deudas de juego? Saqué los documentos y los extendí sobre la isla de la cocina, entre nosotros. Extractos bancarios, informes de crédito, solicitudes de préstamo. Todos con la firma de Adrián, todos vinculados a su dirección. 50.000 euros, quizás más. Ha estado usando tu casa como aval. El rostro de Elara pasó del blanco al rosa, y luego al rojo. Eso es imposible. Está aquí mismo. Señalé el extracto de la línea de crédito, una segunda hipoteca de 30.000. Esta línea de crédito de 15. Y esto, no. Apartó los papeles de un manotazo, esparciéndolos por el suelo de baldosas. Adrián nunca haría eso. Nunca arriesgaría nuestra casa. Elara, mira los documentos. Son falsos. Se giró, agarrándose al borde de la encimera. ¿Te los has inventado? ¿Inventado? Me arrodillé, recogiendo los papeles de nuevo. ¿Por qué iba a hacer yo algo así? Porque no te gusta Adrián. Nunca te ha gustado. Su voz se elevó, adquiriendo ese tono agudo que usaba cuando se sentía acorralada. ¿Quieres separarnos? Quiero salvar tu casa. Nuestra casa está bien. Se giró, con los ojos brillantes de lágrimas. Pagamos nuestras facturas. Nunca nos hemos retrasado, porque no sabes nada de estos otros pagos. Sostuve los extractos de las webs de apuestas que había impreso. 2.300 el mes pasado, 1.500 el anterior. ¿De dónde crees que sale ese dinero? Elara se tapó los oídos con las manos. Basta. Ha pedido préstamos contra todo lo que tienes. Tu coche, tu plan de pensiones, tu casa. Basta. Se abalanzó sobre su teléfono en la encimera. Adrián me quiere. Nunca me haría daño. Estás mintiendo. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando. A nuestro alrededor, la cocina parecía frágil, como un decorado, que podría derrumbarse si alguien hablaba demasiado alto. No estoy mintiendo, cariño. No me llames así. Sus dedos temblaban mientras buscaba en sus contactos. No te atrevas a llamarme así, Elara. Lárgate. Las palabras salieron estranguladas, desesperadas. Fuera de mi casa ahora mismo. ¿Tu casa? Miré a mi alrededor, a las compras caras de Adrián. A las facturas que ella no quería leer. A las fotos de la boda donde yo apenas aparecía, esta casa que te ayudé a comprar. La que avalé. Fuera. Levantó el teléfono como un arma. Vete o llamo a la policía y les digo que nos estás acosando. Algo frío se instaló en mi pecho. No era dolor. Ya había superado el dolor, en algún punto entre la cafetera y el momento en que se tapó los oídos. Esto era otra cosa, algo más claro. Sonreí. Elara parpadeó, confundida por mi expresión. Esperaba ira, quizás súplicas. En lugar de eso, recogí mis papeles con el mismo cuidado metódico que había mostrado en la sala de descanso de Adrián. Cada documento, doblado con precisión, guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Llamarás a la policía, dije en voz baja. Sí, lo haré.
pero la incertidumbre parpadeó en su rostro. A tu propio padre, que está intentando salvar tu casa. No estás intentando salvar nada. Estás intentando arruinar mi matrimonio. Caminé hacia la puerta y me detuve en la entrada de la cocina. Detrás de mí, Elara se aferraba a su teléfono como a un salvavidas. Espero que Adrián valga la pena, dije. Lo vale. Espero que la casa también. Salí y caminé lentamente hacia mi coche. Elara apareció en la ventana delantera, con el teléfono todavía pegado a la oreja, probablemente llamando a Adrián, advirtiéndole sobre su padre loco y sus documentos falsos. El motor arrancó al primer intento, fiable, como todo en mi vida solía ser. Mientras salía de la entrada, vi a Elara observándome desde detrás de sus costosas cortinas. Parecía pequeña en esa gran ventana, rodeada de todas las compras de Adrián. Mi niña pequeña que solía ayudarme a cuadrar las cuentas, que solía confiarme todo. Conduje a casa lentamente, planeando mi próxima conversación. Esta sería con alguien que entendiera el valor de la documentación, alguien que apreciara el peso legal de la firma de una balista. Mi casa se sentía anormalmente silenciosa después del drama en la cocina de Elara. Dejé las llaves en el pequeño cuenco de madera junto a la puerta, el que Elara había hecho en clase de tecnología en el instituto, y me moví por unas habitaciones que de repente parecían demasiado grandes para una sola persona. La cafetera comenzó a funcionar con el tipo de precisión fiable que solía definir todo mi mundo. Mientras se preparaba, me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, mirando mi pequeño jardín. Febrero en Málaga significaba que los limoneros estaban cargados de fruta que probablemente comería solo. Todo lo que había construido aquí, todo lo que había mantenido, se sentía hueco ahora, como construir un edificio solo para descubrir que los inquilinos se habían mudado sin avisar. El café estaba fuerte y solo, como había aprendido a beberlo durante aquellos primeros años de hipoteca, cuando la leche era un lujo que no podíamos permitirnos. Llevé la taza al salón, me acomodé en el sillón reclinable que había sido de mi padre, y dejé que los recuerdos afloraran. Elara tenía 7 años, todo sonrisas desdentadas y preguntas interminables sobre por qué papá tenía que trabajar tantas noches. Había aceptado un segundo trabajo en la planta de hormigón, mezclando cimientos hasta que mi espalda gritaba, y mis manos se agrietaban por la cal. 12 horas en la oficina de ingeniería, luego 6 más vertiendo hormigón. 18 horas al día para poder pagar la hipoteca 3 días antes cada mes. ¿Por qué pagas de más, papi? Me había preguntado una vez Elara, sentada en mi regazo mientras yo rellenaba a mano el recibo del pago. Su pequeño dedo trazaba los números que yo había escrito, siempre 50 euros más de lo requerido. Porque el banco cobra intereses cada mes, le había explicado. Si pagamos de más sobre el capital, ahorramos dinero a largo plazo. Ella asintió solemnemente, como si entendiera el interés compuesto a los 7 años. Así seremos dueños de la casa más rápido. Exacto, cariño. Así será de verdad nuestra. El recuerdo sabía amargo ahora, mezclado con el café, y 30 años de ironía. Había ahorrado, recortado y calculado cada pago extra, pensando que estaba asegurando su futuro, enseñándole el valor de la propiedad, de construir un patrimonio en lugar de tirar el dinero en alquileres. Recordaba el año en que no pudimos permitirnos unas vacaciones porque el calentador de agua se estropeó. Elara había llorado por perderse la excursión del colegio a Portaventura mientras yo gastaba nuestros fondos de vacaciones en reparaciones de fontanería. Es nuestra casa, le dije. Cuando eres dueño de algo, lo cuidas. Pero ella había olvidado esa lección en algún punto entre las pruebas de su vestido de novia y las promesas de Adrián. Olvidado las noches que cené bocadillos de embutido barato para que ella pudiera tener fruta fresca en su almuerzo. Olvidado las horas extras que pagaron su universidad, su coche, su boda. Adrián nunca había hecho horas extras en su vida. Nunca había calculado los pagos de una hipoteca, ni cuadrado una cuenta corriente, ni elegido entre la compra del mes y la gasolina. Adrián vivía en un mundo donde el dinero aparecía cuando se necesitaba, donde las consecuencias eran conceptos abstractos que le sucedían a otras personas. Y Elara había elegido ese mundo por encima del mío. Mi café se había enfriado mientras recordaba. Dejé la taza en la mesita auxiliar, junto a la foto de Elara en su graduación del instituto. Estaba tan orgullosa ese día,
tan emocionada por empezar la universidad sin deudas porque su cuidadoso padre había estado planeando y ahorrando desde que ella tenía 7 años. Lo hice todo por ella, dije en voz alta, mi voz sonando extraña en la casa silenciosa. Pero eso ya no era del todo cierto, ¿verdad? Ella había tomado su decisión cuando me dijo que me fuera. Cuando eligió las mentiras de Adrián por encima de mi documentación, cuando amenazó con llamar a la policía a su propio padre. Ahora yo tenía que tomar una decisión diferente. Podía marcharme. Dejar que la adicción al juego de Adrián destruyera todo lo que yo había construido. Dejar que perdieran la casa por la que había trabajado 18 horas al día. Dejar que 30 años de sacrificios se evaporaran porque mi hija prefería mentiras cómodas a verdades incómodas. O podía contraatacar. No como un padre intentando salvar a su hija ingrata. No como un abuelo preocupado porque sus futuros nietos tuvieran un hogar estable. Esas motivaciones habían muerto en la cocina de Elara cuando se tapó los oídos y me llamó mentiroso. Podía luchar como alguien a quien habían estafado, alguien cuyos 30 años de patrimonio estaban a punto de desaparecer en la adicción al póker de Adrián, alguien a quien habían despreciado, faltado al respeto y dicho que su opinión no importaba. La casa crujió a mi alrededor. Todo aquí estaba pagado, mantenido, organizado. La prueba de que la planificación cuidadosa y el esfuerzo constante creaban un valor duradero. La filosofía de Adrián era la opuesta. Pedir prestado contra el mañana para pagar los placeres de hoy. Era hora de ver qué filosofía sobrevivía a una prueba real. Me levanté, estirando unos músculos que recordaban levantar sacos de cemento y arrastrarse bajo las casas para revisar los cimientos. Mi cuerpo podía ser más viejo, pero mi mente todavía funcionaba como la de un ingeniero. Identificación del problema, evaluación de recursos, implementación de la solución. Adrián y Elara pensaban que tenían todas las cartas porque poseían la casa. Habían olvidado los documentos que yo había firmado hacía años. Documentos que me convertían en algo más que un padre preocupado. Necesitaba revisar esos papeles, refrescar mi memoria sobre exactamente qué derechos había conservado cuando les ayudé a comprar la casa de sus sueños. Mi archivador me esperaba en el despacho, organizado con la misma precisión que una vez apliqué a los proyectos de construcción. En alguna de esas carpetas estaba la base legal para mi siguiente movimiento. Mi sistema de archivo me había ahorrado incontables horas a lo largo de los años. Todo alfabetizado, fechado y con referencias cruzadas. Casa Elara ocupaba una carpeta colgante entera en el segundo cajón, gruesa por los documentos que abarcaban desde su solicitud de hipoteca original hasta la última liquidación del IBI. Saqué la carpeta y extendí su contenido sobre mi escritorio, bajo la brillante lámpara LED que había instalado el año pasado. Mis gafas de leer hacían que los papeles se vieran nítidos y claros. Solicitud de préstamo, informes de crédito de 2021, formularios de verificación de ingresos, extractos bancarios. Y allí, enterrado bajo el historial laboral de Elara, el documento que había estado buscando. La solicitud de hipoteca original, con nuestras 2 firmas al final, la cuidada caligrafía de Elara junto a mi precisa letra de imprenta de ingeniero. Pero fue la sección justo encima de nuestros nombres la que me hizo sonreír por segunda vez ese día. Cotitular del préstamo, Julián García. Número de DNI. Redactado, relación con el solicitante principal, padre. Avalista. Responsabilidad financiera solidaria por el importe total del préstamo. Me recliné en mi silla de cuero, la misma que había comprado cuando me ascendieron a supervisor hacía 20 años. Responsabilidad solidaria. La frase tenía un peso legal que Adrián, en toda su astucia financiera, aparentemente había olvidado. El recuerdo volvió con una claridad perfecta. Marzo de 2021. Elara y Adrián sentados frente a la gestora del banco, Margarita, en el Banco Nacional. El historial laboral de Adrián era irregular. 2 cambios de trabajo en 3 años. Su puntuación de crédito rondaba los 620. El salario de Elara como higienista dental era estable pero modesto. Juntos, apenas calificaban para una financiación de 200 euros, pero la casa que Elara quería costaba 320 euros. Necesitarán una balista, había explicado Margarita, sus dedos bailando sobre la calculadora, alguien con un crédito excelente,
e ingresos verificables para garantizar el importe total del préstamo. Adrián se había removido incómodo en su silla. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el avalista se convierte en legalmente responsable de la deuda si ustedes no pagan. Tienen los mismos derechos y responsabilidades que los prestatarios principales. Yo había dudado entonces, mi instinto de ingeniero para la evaluación de riesgos activándose. 40 años de empleo estable, una puntuación de crédito superior a 800, ahorros sustanciales. ¿Estaba realmente preparado para poner todo eso en riesgo por la estabilidad financiera de Adrián? Pero el Ara me había mirado con esos ojos que habían derretido mi resolución desde que tenía 7 años. Por favor, papá. Nunca dejaremos de pagar una cuota. Te lo prometo. ¿Entiende usted? Había continuado Margarita que como cotitular, señor García, tendrá potestad legal sobre cualquier decisión importante relativa a la propiedad, refinanciación, préstamos sobre el valor de la vivienda. Incluso la venta de la casa requeriría su consentimiento o participación. Adrián había asentido rápidamente, ansioso por superar los tecnicismos legales y pasar a la parte divertida de comprar una casa. El Ara me había apretado la mano, y yo había firmado, pensando que estaba ayudando a mi hija a alcanzar su sueño. Ahora, 4 años después, con las deudas de juego de Adrián garantizadas contra la propiedad que yo había avalado, esos tecnicismos legales parecían notablemente útiles. Saqué una lupa y leí la letra pequeña que había pasado por alto en 2021. El lenguaje era denso, cargado de terminología legal, que me habría hecho girar la cabeza si no hubiera pasado 40 años, leyendo contratos de construcción. Pero una sección destacaba como un faro. En caso de dificultades financieras, impago o disputas sobre el uso o disposición de la propiedad, todos los cotitulares conservan la misma potestad legal para iniciar medidas de protección, incluyendo, pero no limitándose a, procedimientos de ejecución hipotecaria, venta forzosa o transferencia de titularidad. Venta forzosa. Dejé el documento, y miré mi reflejo en la ventana oscura. Adrián y el Ara podían amenazar con llamar a la policía a un padre preocupado, pero no podían ignorar a un copropietario legal, que había descubierto que su inversión se estaba dilapidando en el juego sin su consentimiento. Saqué mi teléfono, busqué en mis contactos y encontré el número que había guardado hacía 3 años cuando ayudé a el Ara a entender el IBI. Ricardo, un agente inmobiliario que conocía bien la zona. Mañana haría algunas llamadas. No como un padre intentando salvar a su hija ingrata de su marido ludópata. No como un abuelo preocupado por la estabilidad familiar futura, sino como un copropietario protegiendo su inversión. Adrián se creía muy listo, pidiendo préstamos contra una propiedad que no entendía del todo. El Ara pensaba que podía ignorarme porque solo era papá, fácil de descartar cuando sus opiniones se volvían inconvenientes. Ambos habían olvidado la regla más importante que yo había aprendido en la construcción: siempre revisa los cimientos antes de empezar a construir. Y en este caso, sus cimientos tenían mi nombre por todas partes. Con cuidado, devolví cada documento a su lugar en la carpeta y volví a colocar la carpeta en su posición alfabética. Todo organizado, todo documentado, todo listo para la siguiente fase. La fase 1 había sido el descubrimiento y la confrontación. La fase 2, el intento de reconciliación. Ambas habían fracasado porque Adrián y el Ara operaban desde la emoción y la negación en lugar de los hechos y la realidad legal. La fase 3 sería diferente. La fase 3 involucraría a personas que entendían el lenguaje de los contratos y el derecho de propiedad. Personas que no se taparían los oídos cuando se les presentara una verdad incómoda. Apagué la lámpara del escritorio y dejé mi oficina en perfecto orden. Mañana traería nuevas conversaciones con nuevos actores. Esta noche, por primera vez desde que descubrí las deudas de juego de Adrián, sentí que realmente podría ganar esta batalla. Después de todo, había estado construyendo cimientos toda mi vida. Sabía cómo hacer que las cosas se desmoronaran cuando la estructura de soporte estaba comprometida. Y el castillo de naipes de Adrián estaba a punto de descubrir cuán sólido era mi cimiento. Apenas me había acomodado en mi rutina nocturna cuando unos golpes agresivos sacudieron mi puerta principal. 3 ráfagas secas, una pausa, y luego 3 más. A través de la mirilla, el rostro de Adrián parecía congestionado y distorsionado. Su camisa cara, arrugada como si hubiera estado tirando de ella.
Abrí la puerta lentamente, manteniendo puesta la cadena de seguridad. Buenas noches, Adrián. Abre esta puerta. Su voz tenía ese filo que había escuchado en la sala de descanso, pero más agudo ahora, desesperado. Está lo suficientemente abierta para conversar. Presionó la palma de la mano contra el marco de la puerta, inclinándose hacia el hueco. El Ara me ha contado tu visitita. Tus documentos falsos y tus teorías de la conspiración. ¿Te mencionó los 50.000 euros en deudas de juego? El rostro de Adrián se puso escarlata. No son deudas de juego. Son inversiones de negocio. Criptomonedas, NFTs, proyectos inmobiliarios. Las páginas de póker online no suelen operar con proyectos de criptomonedas. Retrocedió, luego avanzó de nuevo, como un animal enjaulado probando los barrotes. No sabes de lo que hablas, viejo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono. Los ojos de Adrián siguieron el movimiento. ¿Debería llamar a el Ara? ¿Pedirle que venga y escuche tu explicación sobre las inversiones de negocio? Ni se te ocurra. Me señaló con un dedo tembloroso a través del hueco. Ya has hecho suficiente daño a mi matrimonio. Yo no le he hecho nada a tu matrimonio. Tu adicción al juego se basta y se sobra. Adrián golpeó la puerta con la palma de la mano. No es una adicción. Tengo un sistema. Estaba ganando dinero hasta que... Se interrumpió, cerrando la boca de golpe. ¿Hasta qué? Mantuve mi voz serena, curiosa. Hasta nada. Mira, tienes que mantenerte al margen de nuestros asuntos. Completamente al margen. No más visitas sorpresa. No más extractos bancarios falsos. No más veneno en el oído de el Ara. ¿O qué? La sonrisa de Adrián no tenía calidez alguna. O las cosas podrían ponerse desagradables para ti. Viejos solitarios que viven solos. Los accidentes ocurren. Estudié su rostro a través de la estrecha abertura. El sudor perlaba su frente a pesar del frío de febrero. Su mano izquierda no dejaba de golpear su muslo, un ritmo nervioso que había visto en contratistas desesperados que sabían que sus ofertas habían sido rechazadas. ¿Me estás amenazando, Adrián? Te estoy explicando la realidad. Se acercó más al hueco, y percibí el olor a alcohol mezclado con su colonia habitual. El Ara y yo somos felices. Estamos manejando nuestras finanzas perfectamente. No te necesitamos, no te queremos y no eres bienvenido en nuestras vidas. Interesante perspectiva. Es la única perspectiva que importa. Adrián se apartó de la puerta y se alisó la camisa arrugada. Aléjate de nosotros, Julián. Lo digo en serio. Lo vi caminar hacia su coche. Un BMW que ahora sabía que no podía permitirse. El motor arrancó con el suave ronroneo de la ingeniería alemana comprada con dinero prestado. Salió de mi entrada demasiado rápido, los neumáticos chirriando ligeramente sobre el asfalto. Cerré la puerta, quité la cadena y luego eché el cerrojo. A través de la ventana de mi salón, vi cómo las luces traseras de Adrián desaparecían al doblar la esquina. Su visita había logrado lo contrario de su intención. En lugar de intimidarme, había confirmado que la acción legal era mi única opción restante. Adrián estaba en una espiral descendente. La adicción al juego que no admitiría estaba consumiendo no solo su dinero, sino también su juicio. Amenazar a un hombre en su propia casa, hacer vagas referencias a accidentes. Esas no eran las acciones de alguien que controlaba su situación. Cogí mi teléfono, y busqué en mis contactos hasta que encontré el número que había guardado antes. Ricardo, agente inmobiliario. Mañana por la mañana, comenzaría a transformar mi descubrimiento legal en una acción concreta. Adrián pensaba que podía intimidarme para que guardara silencio. Había olvidado que yo había pasado 40 años tratando con contratistas que prometían lo imposible, y luego amenazaban con demandas cuando la realidad intervenía. La diferencia era que esta vez, yo tenía las cartas legales, y a diferencia de Adrián, sabía exactamente cómo jugarlas. La oficina de Ricardo ocupaba una suite en la esquina de un edificio de cristal en el centro de la ciudad, con gráficos del mercado inmobiliario cubriendo una pared y una vista del creciente horizonte de Málaga a través de ventanales de suelo a techo. Se levantó cuando entré, extendiendo un firme apretón de manos que me recordó por qué había confiado en él para ayudar a el Ara a entender el IBI hacía 3 años. Julián, me alegro de verte de nuevo, aunque sospecho que no es una visita social. Necesito un análisis de mercado actual.
Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio, y saqué la carpeta con la información de la propiedad de El Ara. Esta dirección. Análisis comparativo de mercado completo, en su estado actual. Ricardo abrió su portátil y comenzó a teclear. Este es el chalet de tu hija, ¿verdad? En el que trabajamos para las tasaciones del impuesto. Así es. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Todo bien con la familia? Centrémonos primero en los números. Ricardo asintió y volvió a su pantalla. Lo observé trabajar, con el mismo enfoque metódico, que me había impresionado en nuestros tratos anteriores. Aparecieron gráficos, comparativas del barrio, datos de ventas recientes. Después de 20 minutos, se reclinó. En este mercado, estaríamos hablando de unos 460 euros, quizás 470 euros con el comprador adecuado. El barrio se ha revalorizado significativamente desde 2021. Tomé notas en mi libreta de bolsillo. El precio de compra original fue de 320 euros. Buen aumento de capital. El saldo actual de la hipoteca sería de unos 280 euros, 293 euros, más los 50 euros adicionales que Adrián ha pedido prestados contra la propiedad. La expresión profesional de Ricardo no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. Préstamos adicionales. Línea de crédito sobre el valor de la vivienda. Múltiples líneas de crédito, todas garantizadas por la propiedad. Ya veo. Ricardo cerró su portátil y se inclinó ligeramente hacia adelante. Julián, ¿estamos hablando de una situación de venta forzosa? ¿Estamos hablando de una acción legal de división de la cosa común? Soy cotitular en la hipoteca original. La comprensión se dibujó en el rostro de Ricardo. Derechos de copropietario. Eso lo cambia todo. Reabrió su portátil y sacó diferentes pantallas. Las demandas de división suelen resultar en ventas ordenadas por un juez. El plazo varía, pero los compradores saben que es una situación de vendedor motivado. Lo que significa que estaríamos hablando de un precio de venta rápida. En el rango de 420 euros o 430 euros. Sigue siendo un capital sustancial, pero no el valor máximo. Calculé rápidamente. 420 euros menos 293 euros de la hipoteca original, menos 50 euros de las deudas de Adrián, menos los honorarios legales y las comisiones inmobiliarias. Aproximadamente 70 euros de beneficio neto, a repartir entre las partes según su porcentaje de propiedad. Lo que nos lleva a mi siguiente cita. Ricardo me entregó su tarjeta de visita y escribió un número de teléfono en el reverso. Ese es mi número directo. Cuando estés listo para seguir adelante, llámame primero. Las ventas por orden judicial requieren un manejo especial. Le estreché la mano de nuevo y salí de su oficina con una idea clara del panorama financiero. Ahora necesitaba claridad legal sobre el panorama procesal. El despacho de abogados de Daniel Kessler se sentía diferente. Madera más oscura, muebles más pesados, paredes forradas con volúmenes legales que parecían realmente usados en lugar de decorativos. El propio Daniel era más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, con la precisión cuidadosa en sus movimientos que provenía de la experiencia en los tribunales. Las acciones de división no son comunes en situaciones familiares, dijo después de revisar mis documentos. Normalmente, las vemos en disputas comerciales o conflictos por propiedades heredadas. ¿Cuál es la diferencia? La complejidad emocional. Los socios comerciales pueden odiarse, pero entienden las hojas de cálculo. Los miembros de una familia, bueno, se lo toman todo como algo personal. Daniel extendió los papeles de mi hipoteca sobre la mesa de conferencias. Como cotitular, tienes más derechos de los que podrías pensar. No eres solo un avalista que garantizó la deuda. Eres un copropietario legal de la propiedad. Lo que significa que Adrián y El Ara no pueden tomar decisiones unilaterales sobre refinanciación, préstamos adicionales o ventas sin tu consentimiento. Ya han violado eso con estas deudas de juego. Daniel señaló cláusulas específicas en los documentos del préstamo. La ley española ofrece soluciones para los copropietarios que no pueden ponerse de acuerdo sobre el uso de la propiedad. La división por venta es la opción nuclear. Fuerza una venta por orden judicial y divide las ganancias según los porcentajes de propiedad. El plazo es de 30 a 90 días,
dependiendo de la agenda del tribunal, y de si se oponen. Presentar la demanda inicia una cuenta atrás que no pueden detener. Tomé más notas, pregunté sobre los costes, los procedimientos, las posibles complicaciones. Daniel respondió a cada pregunta con la minuciosidad que yo apreciaba en los profesionales competentes. Una advertencia, dijo al concluir. Una vez que presentes la demanda, no hay vuelta atrás. Esto dañará permanentemente tu relación con tu hija. Pensé en la amenaza de Elara de llamar a la policía, en la visita de Adrián a mi casa, en 30 años de pagos de hipoteca dilapidados en el juego. Creo que esa relación ya está dañada sin remedio. Daniel asintió y comenzó a preparar la documentación. Presentaremos la demanda el lunes a primera hora. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde, mi mente organizando la siguiente fase como un proyecto de construcción. Cimientos completos, investigación legal terminada, materiales encargados, profesionales contratados, permisos obtenidos, presentación judicial programada. Ahora venía la parte difícil, la fase de construcción, donde la planificación cuidadosa se encontraba con la realidad impredecible. Pero a diferencia de los proyectos de construcción, este tenía un resultado garantizado. Adrián y Elara aprenderían que los documentos legales no eran sugerencias, y que los avalistas no eran solo adornos financieros. Aprenderían que algunos cimientos no podían ser sacudidos, incluso cuando todo lo construido sobre ellos se estaba desmoronando. El lunes por la mañana llegó gris y frío, el tipo de día de febrero que hacía que Málaga pareciera casi invernal. Me vestí con esmero, mi buen traje, el azul marino que había llevado a la boda de Elara, junto con la corbata que me había regalado el último día del padre. Si íbamos a los tribunales, me vestiría para la ocasión. Daniel me encontró en el aparcamiento del juzgado, llevando un maletín de cuero que parecía haber visto muchas batallas legales. ¿Listo para esto? He estado listo desde el viernes. Los escalones del juzgado eran imponentes, de piedra caliza blanca con columnas que sugerían permanencia, justicia, consecuencias que no podían ser discutidas. Dentro, detectores de metales y guardias de seguridad procesaban un flujo constante de personas que se ocupaban de asuntos legales. Divorcios, disputas de custodia, asuntos civiles, comparecencias penales, todas las formas en que la vida terminaba requiriendo una intervención oficial. Tomamos un ascensor hasta el tercer piso y caminamos por un pasillo bordeado de puertas de salas de vistas. La oficina del secretario judicial bullía de una eficiencia silenciosa, ordenadores zumbando, impresoras trabajando, gente presentando documentos que cambiarían vidas. Última revisión, dijo Daniel, extendiendo nuestra demanda sobre una pequeña mesa en la sala de espera. Demanda de división de la cosa común, listándote a ti como copropietario, a Adrián y Elara como codemandados, dirección de la propiedad, descripción legal, cargas y gravámenes actuales. Leí cada página con atención. Mi nombre aparecía a lo largo del documento, no como padre o avalista, sino como demandante y copropietario. Un lenguaje legal que transformaba las relaciones familiares en derechos de propiedad. La tasa de presentación es de 450 €, dijo Daniel, más los costes de notificación para ambos demandados. Escribí el cheque sin dudarlo. 40 años de empleo estable me habían enseñado que algunos problemas requerían soluciones financieras. Esto era más barato que ver a Adrián jugarse mis 30 años de pagos de capital. En la ventanilla del secretario, una mujer de aspecto cansado y ojos amables procesó nuestra documentación con eficiencia profesional. Número de caso CV 2025-187, dijo, sellando cada documento con un sello oficial. Primera audiencia programada para el 15 de marzo, 9:00 a.m., Sala C. El sonido del sello fue final, decisivo. No más discusiones familiares o apelaciones emocionales. No más amenazas de Adrián o negación de Elara. Solo un proceso legal avanzando según reglas, que no podían ser manipuladas o ignoradas. La notificación se completará en un plazo de 5 días hábiles, continuó la secretaria. Los demandados tienen 30 días desde la notificación para presentar una respuesta. Daniel recogió nuestras copias certificadas, recibos y notificaciones oficiales. Ya está. La maquinaria está en marcha. Caminamos de vuelta por los pasillos del juzgado, pasando junto a otras personas que comenzaban o terminaban sus batallas legales. En el ascensor,
Daniel repasó los siguientes pasos. Serán notificados para el viernes. Luego esperaremos su respuesta o, más probablemente, su pánico. ¿Y si intentan refinanciar? ¿Transferir la propiedad? No pueden. La anotación preventiva de demanda que hemos presentado impide cualquier transferencia o cambio financiero importante hasta que se resuelva el caso. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era satisfacción exactamente, sino el alivio que proviene de una preparación adecuada, como terminar de verter los cimientos y saber que fraguarán correctamente, soportando lo que sea que se construya encima. En el aparcamiento, Daniel y yo nos dimos la mano. Te llamaré después de que sean notificados. Debería ser interesante. Conduje a casa lentamente, tomando las calles secundarias en lugar de la autovía. La radio de mi coche tocaba jazz suave, mientras yo procesaba lo que habíamos logrado. Por primera vez en semanas, las decisiones de Adrián y Elara no podían afectarme. El sistema legal se encargaría de todo ahora, según reglas que tendrían que seguir, les gustara o no. En casa, archivé mis copias certificadas en la carpeta Casa Elara, justo detrás de los documentos originales de la hipoteca. Todo organizado, todo documentado, todo listo para lo que viniera después. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la encimera de la cocina. Pronto, muy pronto, empezaría a sonar. Adrián y Elara recibirían unos papeles oficiales de manos de un agente judicial, y se darían cuenta de que esto no era un drama familiar que pudieran despachar con lágrimas o amenazas. Hice café, me acomodé en mi sillón reclinable y esperé. El siguiente movimiento era suyo, pero la partida ahora se jugaba según mis reglas. Mi teléfono empezó a sonar el jueves por la tarde. El nombre de Elara apareció en la pantalla mientras yo estaba en mi cocina terminando un almuerzo tardío. Lo vi vibrar contra la encimera y lo dejé saltar al buzón de voz. 2 minutos después, volvió a sonar. Adrián, esta vez. Fui a mi salón, cogí un libro e intenté leer mientras mi teléfono continuaba con su berrinche electrónico. Al anochecer, tenía 7 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. El primer mensaje era de Elara, con la voz temblorosa. Papá, por favor, devuélveme la llamada. Hemos recibido unos papeles hoy, y no entiendo qué está pasando. Por favor, llámame. El mensaje de Adrián llegó 1 hora después. ¿A qué juego estás jugando, viejo? ¿Crees que puedes asustarnos con papeles legales? Esto es un asunto de familia, no un drama judicial. El tercer mensaje, de Elara de nuevo, con lágrimas evidentes en su voz. Papá, te lo ruego, Adrián dice que estás intentando robarnos la casa. Eso no puede ser verdad. Por favor, devuélveme la llamada. Por favor. Borré los 3 mensajes sin devolver las llamadas. El viernes trajo una maratón de mensajes de texto. Adrián empezó temprano. Esta demanda es ridícula. Ningún juez se pondrá de tu lado por encima de la familia. Los mensajes de Elara eran más largos, más desesperados. Papá, sé que tuvimos una pelea, pero esto es ir demasiado lejos. ¿No podemos arreglarlo? Te quiero, pero también quiero a Adrián. Por favor, no me hagas elegir. Al anochecer, los mensajes de Adrián se habían vuelto amenazantes. Estás cometiendo un gran error, más grande de lo que te imaginas. Le mostré el mensaje a Daniel cuando me llamó para confirmar que ambos demandados habían sido notificados. Reacción estándar dijo: pánico, negación y luego ira. Lo que importa es, si presentan una respuesta antes de la fecha límite. ¿Y si no lo hacen? Sentencia en rebeldía. El tribunal concede nuestra petición automáticamente. El sábado trajo una nueva oleada de llamadas. Las dejé todas ir al buzón de voz y pasé el día en mi jardín, podando los limoneros y preparando la tierra para la siembra de primavera. El trabajo físico me ayudaba a pensar, y necesitaba considerar mis próximos movimientos con cuidado. El mensaje de voz del domingo de Elara fue diferente, más tranquilo, más calculado. Papá, Adrián ha hablado con un abogado. Dice que esto de la división es solo una táctica para asustar, que en realidad no quieres vender nuestra casa. Solo quieres atención, así que no vamos a seguirte el juego. Vamos a ignorar todo este circo legal hasta que entres en razón. Escuché ese mensaje 2 veces, y luego llamé a Daniel. ¿No van a presentar una respuesta?, preguntó. Adrián cree que es un farol. Perfecto. Eso es exactamente lo que queremos que piensen.
El lunes por la mañana trajo el silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni mensajes de voz. Adrián y Elara habían decidido ignorar el sistema legal, confiados en que las relaciones familiares prevalecían sobre el derecho de propiedad. Pasé la mañana organizando mis archivos, asegurándome de que todo estuviera listo para la vista en rebeldía. Alrededor del mediodía, conduje hasta el juzgado, y revisé los registros públicos. Efectivamente, ninguno de los demandados había presentado respuesta. Esa tarde, llamé a Ricardo para programar la tasación de la propiedad requerida para la venta ordenada por el tribunal. ¿No se oponen?, preguntó. Creen que es una disputa familiar que no requiere una respuesta legal. Ricardo silbó suavemente. Eso les va a costar unos 100.000 euros de capital. El martes trajo un último mensaje de voz de Adrián, su voz con menos convicción que antes. Mira, Julián, quizás todos nos calentamos un poco. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Podemos arreglar esto como una familia. Borré el mensaje y café. Fuera de la ventana de mi cocina, mis limoneros estaban cargados de fruta, limones y naranjas, que habían tardado años en madurar, requiriendo paciencia y cuidado constante para alcanzar su potencial. Adrián y Elara habían tomado su decisión. Habían decidido que los documentos legales eran sugerencias, que los plazos judiciales eran opcionales, que el derecho de propiedad no se aplicaba a su situación. En 2 semanas, descubrirían cuán equivocados estaban. Pero para entonces, sería demasiado tarde para cambiar de opinión. La maquinaria legal que yo había puesto en marcha completaría su trabajo, independientemente de sus sentimientos familiares o sus desesperadas apelaciones de última hora. Les había dado todas las oportunidades para abordar el problema de manera responsable. Habían elegido las deudas de juego por encima de las discusiones familiares, las amenazas por encima de la conversación honesta, la negación por encima de la realidad legal. Ahora vivirían con las consecuencias de esas elecciones, las entendieran o no. La llamada de Daniel llegó el miércoles por la mañana mientras regaba mis limoneros. Necesito discutir algo contigo, dijo, su voz con el tono cuidadoso que usan los abogados cuando dan noticias no deseadas. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Llegué a las 2 en punto y lo encontré revisando un grueso expediente. Las disputas de división pueden ponerse feas, comenzó sin preámbulos, especialmente cuando los demandados se dan cuenta de que realmente van a perder su propiedad. Adrián ya ha hecho amenazas. Eso es lo que me preocupa. Daniel sacó varios estudios de caso y los extendió sobre su escritorio. Las disputas de propiedad que involucran a ludópatas siguen patrones predecibles. Primero la negación, luego la ira, y después acciones desesperadas. Estudié los documentos. Informes policiales, órdenes de alejamiento, incidentes de vandalismo e intimidación. ¿Estás sugiriendo que estoy en peligro físico? Estoy sugiriendo que quedarte en tu casa actual podría no ser prudente mientras esto se resuelve. La idea no se me había ocurrido, pero a medida que Daniel describía los riesgos, tenía sentido estratégico. Adrián estaba en una espiral descendente, su adicción al juego consumiendo no solo dinero sino también su juicio. Acorralar a gente desesperada en sus propias casas rara vez terminaba bien. Esa tarde conduje por complejos de apartamentos cerca del centro, buscando una vivienda temporal que cumpliera mis criterios. Contrato de mes a mes, amueblado, buena seguridad, proximidad razonable al juzgado. El complejo Los Naranjos encajaba perfectamente. Modesto pero limpio, con entrada codificada y una administradora que no hacía preguntas innecesarias. ¿Cuánto tiempo prevé quedarse?, preguntó mientras procesaba mi solicitud. De 2 a 3 meses, dependiendo de los procedimientos legales. Asintió profesionalmente, y me entregó las llaves del apartamento 2B. Servicios incluidos. Plaza de aparcamiento 47. Pasé la tarde del jueves empaquetando lo esencial, ropa para 3 meses, documentos legales, artículos personales básicos. Todo lo demás se quedó atrás. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea, las herramientas en mi garaje, los muebles que había acumulado durante 40 años de empleo estable. Todo esperaría mi regreso, suponiendo que decidiera regresar. El viernes por la mañana, cargué mi furgoneta con 3 maletas y una caja de archivos legales. Antes de irme, recorrí cada habitación de mi casa, revisando las ventanas, ajustando el termostato,
asegurándome de que todo estuviera seguro. En la cocina, suspendí la entrega de correo y configuré el reenvío a mi nueva dirección. La casa quedaría vacía, pero protegida, como un cimiento esperando que la construcción se reanudara. El apartamento se sentía extraño después de 30 años en mi propia casa. Muebles genéricos, colores neutros, ninguna historia ligada a ningún rincón o superficie. Pero también se sentía seguro, anónimo, alejado del campo de batalla emocional que mi familia había creado. Me senté en el salón desconocido, mirando a un aparcamiento en lugar de a mi jardín, y sentí algo inesperado. Alivio. Por primera vez en semanas, mi teléfono no sonaba con amenazas o manipulación emocional. Nadie sabía dónde estaba, excepto Daniel y Ricardo, ambos obligados por la confidencialidad profesional. Adrián y Elara podían enfurecerse, conspirar y amenazar todo lo que quisieran. Estarían actuando para una casa vacía, su ira resonando en habitaciones que ya no contenían a su objetivo. Las llaves de mi furgoneta estaban en la encimera de la cocina del apartamento 2B, listas para lo que viniera después. La maquinaria legal continuaría su trabajo independientemente de dónde durmiera o desayunara. Las fechas del juicio seguirían adelante. Las tasaciones de la propiedad se completarían. Las órdenes de venta se ejecutarían. La diferencia era que ahora podía ver cómo se desarrollaba todo desde una posición de seguridad y distancia estratégica. La adicción al juego de Adrián era su problema. La negación de Elara era su elección. Las consecuencias de ambos ya no eran mi carga diaria. Desempaqué mi ropa en el pequeño armario del dormitorio del apartamento, cada prenda representando una decisión práctica de priorizar mi bienestar sobre el caos familiar. Durante 40 años, había sido el responsable, el fiable, el que resolvía los problemas de los demás. Ahora estaba resolviendo mi propio problema, y la solución se sentía sorprendentemente liberadora. Desde la ventana de mi apartamento, podía ver la torre del reloj del juzgado a 6 manzanas de distancia. El jueves por la tarde, exactamente una semana después de mi reubicación, mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. El tasador ha completado la evaluación. Informe presentado en el juzgado. El análisis de mercado confirma nuestras proyecciones. 20 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. El número de Elara apareció en la pantalla, seguido inmediatamente por el de Adrián. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz, hice café y esperé. Los mensajes de voz revelaron todo lo que necesitaba saber. Elara, con la voz temblorosa: papá, alguien ha venido a nuestra casa hoy. Un hombre con una carpeta y una cámara, midiéndolo todo, haciendo fotos. Dijo que era por orden judicial para algo llamado venta por división. Papá, por favor, llámame. Tengo miedo. Adrián, con una furia apenas contenida. ¿Qué clase de juego enfermo es este, Julián? Has enviado a un tasador a nuestra casa. Nuestros vecinos lo han visto, han hecho preguntas. Nos estás avergonzando. Devuélveme la llamada ahora. Borré ambos mensajes, abrí mi portátil y revisé el sistema de archivos electrónicos del juzgado. El informe del tasador ya estaba subido. Valoración de 437 euros, con fotografías detalladas y evaluaciones del estado de la propiedad. Profesional, exhaustivo, devastador. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Lara. Papá, por favor, habla con nosotros. Podemos arreglar esto. Luego Adrián. Esto ha ido demasiado lejos. Llámame o iré a tu casa. Sonreí, sabiendo que encontraría mi casa vacía. Mi buzón llenándose de correspondencia reenviada que no podía interceptar. Más llamadas durante la noche. 7 de Elara, 4 de Adrián, cada mensaje de voz más desesperado que el anterior. Elara, papá, he pasado por tu casa. Tu furgoneta no está. ¿Dónde estás? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Sé que estás enfadado, pero esto es demasiado. Adrián. No puedes esconderte para siempre, viejo. He averiguado que el tasador fue contratado por un bufete de abogados. Esto no ha terminado. Para el viernes por la mañana, habían descubierto la presentación judicial. El mensaje de voz de Adrián fue diferente, más pequeño, asustado. He hablado con un abogado, decía. Dice que realmente puedes forzarnos a vender nuestra casa.
Que deberíamos haber respondido a los papeles del juzgado. Julián, por favor, ¿podemos vernos en algún sitio? ¿Podemos solucionar esto? Pasé la tarde del viernes en la biblioteca jurídica del juzgado, investigando casos similares, encontrando consuelo en la forma sistemática en que los precedentes legales creaban resultados predecibles. Al derecho de propiedad no le importaban los sentimientos heridos o las dinámicas familiares. Le importaban los documentos, las firmas, los porcentajes de propiedad, los procedimientos establecidos. El sábado trajo una nueva ola de comunicación. Correos electrónicos esta vez, ya que había dejado de contestar las llamadas. De la cuenta de correo de Elara: papá, entiendo que estés enfadado. Quizás me equivoqué al amenazar con llamar a la policía, quizás Adrián ha estado pidiendo demasiado dinero prestado. Pero forzarnos a vender nuestra casa, esto destruirá nuestro crédito, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Por favor, no hagas esto. De Adrián: mira, admito que tengo un problema con el juego. Buscaré ayuda. Jugadores anónimos, terapia, lo que quieras. Solo detén esta demanda. Podemos devolverte el dinero con el tiempo. Reenvié ambos correos a Daniel con una breve nota para el archivo. El domingo por la noche, mi teléfono sonó 15 veces. Apagué el timbre, y me acosté temprano. El lunes por la mañana trajo novedades. Ricardo llamó con actualizaciones. 3 compradores potenciales han presentado ofertas durante el fin de semana. Todas al contado. Cierre rápido. El precio por debajo del mercado está atrayendo un interés serio. ¿Cuánto? La oferta más alta es de 425 euros. 10.000 por debajo de la tasación, pero con un cierre garantizado en 30 días. Mientras hablaba con Ricardo, mi teléfono vibró con otra llamada. Adrián de nuevo. Esta vez, cuando saltó al buzón de voz, pude oír a Elara llorando de fondo. La voz de Adrián, derrotada. Julián, sé que me estás escuchando. Hemos estado dando vueltas buscando tu furgoneta. Les preguntamos a tus antiguos vecinos si sabían a dónde fuiste. Nadie sabe nada. Has desaparecido como si hubieras planeado todo esto. Una larga pausa. Vamos a perder nuestra casa, ¿verdad? El abogado dice que esperamos demasiado para responder. Que el tribunal simplemente nos la quitará. 30 días. Tenemos 30 días para encontrar otro sitio donde vivir. Otra pausa. Lo siento. Elara también lo siente. Nos equivocamos en todo. El juego, las amenazas, decirte que te mantuvieras alejado. Pero por favor, no nos dejes en la calle. Somos familia. Guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a Daniel con una nota. Prueba de reconocimiento. ¿Familia? Habían redescubierto esa palabra ahora que las consecuencias legales se cernían sobre ellos. La familia no había importado cuando se taparon los oídos y me llamaron mentiroso. La familia no había importado cuando Adrián me amenazó en mi propia casa. La familia no había importado cuando Elara eligió su adicción al juego por encima de mis 30 años de sacrificio. Pero ahora, enfrentando la pérdida de su hogar, de repente volvíamos a ser familia. La ironía era perfecta y perfectamente insignificante. Los procedimientos legales continuarían independientemente de su recién descubierta apreciación por las relaciones familiares. La casa se vendería, las ganancias se dividirían según los porcentajes de propiedad, y se haría justicia a través de los canales adecuados. Hice la cena en mi cocina temporal, observé la torre del reloj del juzgado a través de mi ventana, y sentí la satisfacción que proviene de ver cómo las estrategias cuidadosamente planificadas producen los resultados previstos. El cartel de Se Vende apareció el martes por la mañana. No vi cómo lo instalaban. Eso ocurrió mientras yo estaba en el banco ingresando un pequeño cheque de consultoría de mi antigua empresa. Pero Ricardo llamó con una foto de confirmación. Cartel profesional, número de referencia del portal inmobiliario, y un añadido debajo que dice vendedor motivado. Ya tenemos visitas programadas para esta tarde, dijo Ricardo. 2 compradores al contado, un grupo de inversión. El precio por debajo del mercado está generando un interés serio. Le pedí que me enviara por correo electrónico las fotos del anuncio. La pantalla de mi portátil se llenó de imágenes de la casa de Elara. Su casa, técnicamente,
aunque la propiedad legal era más complicada de lo que nunca habían entendido. La fotografía profesional hacía que cada habitación pareciera espaciosa y luminosa. La costosa zona de videojuegos de Adrián había sido arrinconada. Los toques decorativos de Elara, minimizados para atraer a posibles compradores. Su hogar se había convertido en una mercancía, que era exactamente lo que siempre había sido desde la perspectiva del sistema legal. El miércoles llegó la documentación oficial, por correo certificado a mi apartamento, notificación de venta por división con plazos específicos, requisitos de calificación del comprador y procedimientos de cierre. 30 días para que los ocupantes actuales desalojen voluntariamente, seguidos de asistencia judicial si fuera necesario. Reenvié los documentos a Daniel y llamé para confirmar los siguientes pasos. Todo procede con normalidad, dijo. No han presentado ninguna moción para retrasar o impugnar, lo que sugiere que finalmente han aceptado la realidad, o que están planeando algo desesperado. Posiblemente, pero legalmente no hay nada que puedan hacer en este punto. La venta se completará independientemente de su cooperación. El jueves por la tarde, Ricardo llamó con actualizaciones. Hemos aceptado la oferta del comprador al contado. 425 euros, cierre en 15 días, sin contingencias. Tus ganancias netas serán de aproximadamente 78 euros, después de los honorarios legales, las comisiones inmobiliarias y el saldo pendiente de la hipoteca. 78.000 euros. No una fortuna, pero una compensación sustancial por 30 años de pagos de hipoteca, en una casa en la que nunca había vivido. Dinero que representaba la justicia servida a través de los canales legales adecuados en lugar de la manipulación emocional familiar. ¿Cuándo tienen que estar fuera? El cierre está programado para el 28 de marzo. Necesitan desalojar para el 25 de marzo para permitir la inspección final y la entrega de llaves. Marqué las fechas en mi calendario y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No satisfacción exactamente, sino la calma que proviene de ver proyectos complejos llegar a su fin según lo programado. El viernes trajo una sorpresa. Elara apareció en mi antigua casa, vio que mi furgoneta no estaba allí y se sentó en mi porche durante una hora, esperando. Mi vecina, la señora Patterson, me llamó para contármelo. Tenía un aspecto terrible, dijo la señora Patterson. Llorando, mirando el móvil constantemente. Finalmente, dejó una nota debajo de tu puerta, y se marchó. Fui esa noche y recogí la nota. La letra de Elara, normalmente pulcra, parecía temblorosa. Papá, sé que nos estás evitando, pero se nos acaba el tiempo. Hemos encontrado un apartamento, pero necesitamos el primer mes, el último mes, la fianza y los costes de la mudanza. Adrián está intentando conseguir un préstamo, but su crédito está destrozado por el juego. ¿Podrías, por favor, hablar con nosotros? Vamos a quedarnos en la calle en 3 semanas. Tu nieta, Elara. Lo había firmado tu nieta, Elara, como si recordarme nuestra relación fuera a cambiar mi estrategia legal, como si el sentimentalismo familiar pudiera anular el derecho de propiedad y las órdenes judiciales. Archivé la nota con mis otros documentos legales y volví a mi apartamento. El fin de semana pasó en silencio. Mi teléfono no sonó. Adrián y Elara aparentemente habían agotado sus intentos de comunicación. El domingo por la noche, Ricardo llamó con los detalles finales. Cierre programado para el jueves, 28 de marzo, a las 10:00 a.m., el abogado del banco, el abogado del comprador y yo. No necesitas asistir a menos que quieras. Estaré ahí. Excelente. Trae tu DNI y una copia de la escritura. Nos encargaremos de todo lo demás. El 25 de marzo llegó gris y ventoso. Desde mi apartamento, podía ver camiones de mudanza en varias calles. El final del invierno era popular para las reubicaciones. Me pregunté si Adrián y Elara habían logrado encontrar su camión de mudanza, su nuevo apartamento, su solución temporal a las consecuencias de sus elecciones. Mi teléfono permaneció en silencio. Ni súplicas de última hora, ni intentos finales de manipulación emocional. Aparentemente, habían aceptado que su antigua relación conmigo había terminado, reemplazada por procedimientos legales que no podían influir ni evitar. El jueves por la mañana me puse mi buen traje,
Reuní mis documentos de identificación y me preparé para asistir al cierre que pondría fin oficialmente a este capítulo de mi vida. El sistema legal había funcionado exactamente como Daniel prometió. Las disputas de propiedad se resolvían a través de procedimientos establecidos en lugar de discusiones familiares. La justicia se servía a través de canales profesionales en lugar de apelaciones emocionales. En 4 horas, recibiría un cheque que representaba la vindicación de cada principio que había intentado enseñar a Elara sobre la responsabilidad financiera, las consecuencias legales y la importancia de tratar a los miembros de la familia con respeto. Si ella había aprendido esas lecciones, estaba por ver, pero la fase de enseñanza había terminado definitivamente. El cierre tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el centro de la ciudad, con luces fluorescentes zumbando sobre una mesa cubierta de documentos que requerían firmas. Ingresos para el demandante Julián García, leyó el abogado del banco. 78.437 euros. Firmé donde se indicaba, observando cómo 40 años de implicación en una propiedad se reducían a transferencias electrónicas y sellos oficiales. Para el mediodía, mi teléfono vibró con la confirmación del banco del sustancial depósito, más dinero del que había visto de una vez desde mi jubilación. Ricardo me estrechó la mano en el aparcamiento. Un placer trabajar contigo, Julián. Daniel fue más directo. Justicia servida. De vuelta en mi apartamento, encontré un mensaje de voz de Elara. Papá, nos mudamos ayer. Adrián encontró un trabajo en Gijón, así que vamos a empezar de nuevo allí. Quería decir que ahora lo entiendo. Lo del dinero, lo del juego de Adrián, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Siento que haya tenido que perder nuestra casa para verlo. Espero que algún día nos perdones. Te quiero. Escuché el mensaje 2 veces y luego lo borré. Entender las consecuencias era diferente a ganarse la reconciliación. Durante el fin de semana, visité apartamentos en una comunidad con campo de golf. La mayoría de nuestros propietarios son antiguos ingenieros, profesores, directivos intermedios, explicó el agente de ventas. Gente que ahorró de forma consistente y planificó su jubilación. Gente que entendía que la seguridad financiera provenía del esfuerzo sistemático en lugar de los esquemas de juego. Gente que trataba los documentos legales como vinculantes en lugar de sugerencias. Hice una oferta por una unidad en esquina con vistas al jardín. Adrián y Elara estaban empezando de nuevo en Gijón, con un crédito dañado y lecciones costosas sobre faltar al respeto a la familia y a las obligaciones legales. Habían elegido las amenazas y la negación por encima de la responsabilidad, asumiendo que las relaciones familiares los eximían de las consecuencias. El jueves por la tarde, paseé por mi nuevo apartamento, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que daban al campo de golf. Pronto me uniría a los jubilados de allí, no como alguien que huía de las obligaciones familiares, sino como alguien que había defendido con éxito sus derechos legales contra personas que habían confundido la amabilidad con la debilidad. Se había hecho justicia, se habían aprendido lecciones, y yo tenía una nueva vida que construir, financiada por principios ejecutados sistemáticamente a través de los canales legales adecuados. Los cimientos eran sólidos. La construcción podía comenzar cuando yo estuviera listo.